Para muchos, Carnosaur es de las peores películas de dinosaurios, y con razón. La trama es muy mala, y los personajes aún más, siendo una película muy descabellada en algunos aspectos y momentos. Pero lo que muy poca gente conoce, al menos los que no están suscritos a este canal, suscríbete por favor, es que Carnosaur se basa en una novela con el mismo nombre, escrita por John Brosnan, bajo el nombre seudónimo de Harry Adam Knight, entregándonos una historia mucho más extensa, además de tener más dinosaurios y criaturas prehistóricas. Así que por eso, y para tener una pequeña guía de quienes quieren conocer más esta historia y compararla con las películas, les traigo este video. Preparen muy bien a sus pollos dinosaurios y a su MILF ninfómana, porque esto es las diferencias entre la novela y la película de Carnosaur. Para empezar debo aclararles que ambas historias son radicalmente diferentes, solo teniendo similitudes en el arranque de la historia y en el nombre de la misma. Para tener una mejor y mucho más ordenada exposición de las diferencias, vamos a dividirlas en 5 secciones, para darle un mejor vistazo a todas las diferencias. Criaturas. En este primer apartado, ambas obras cuentan con los dinosaurios más populares de ese momento, siendo el Tyrannosaurus y el Deinonychus. En las secuelas fílmicas sería el Raptor, pero en la novela el Tyrannosaurus tiene una participación mucho menor, que al final es una pequeña participación de las crías del lagarto tirano. Pero en la novela, el gran carnívoro estrella es el Tarbosaurus, el cual ocasiona muchas muertes y bastante destrucción, siendo en la película reemplazado por el Tyrannosaurus Rex, aunque no hay ninguna escena similar. En la novela el Tarbosaurus persigue a los protagonistas por la carretera, matando a unos pueblerinos que estaban en un bar. Más tarde, la madre del protagonista lo confunde con un Tyrannosaurus, para que luego el Tarbosaurus empiece a perseguir a unos perros, hasta el centro comercial de la ciudad, donde los bomberos lo hacen retroceder con agua y muere al quedar atrapado en el mismo centro comercial que se derrumba, mientras que en la película el Tyrannosaurus es liberado por la villana para que mate al protagonista. El Tyrannosaurus escapa y llega a una zona de migración estacional de los dinosaurios del Cretácico, donde justo el protagonista, que está en una casa rodante, lo enfrenta y mata al Tyrannosaurus haciendo uso de un bulldozer. Otra criatura que también cambió en ambas versiones serían los Deinonychus. En la primera película de Carnosaur, el Deinonychus es el principal motivo por el cual la historia puede avanzar, siendo soltado intencionalmente por la villana, teniendo una completa carnicería por parte del dinosaurio, matando a algunos protestantes, veganos, hippies, y más tarde siendo asesinado por el sheriff, no sin antes también matar a este último con su mortífera garra de las patas. Mientras que en la novela el arranque es muy similar, el Deinonychus empieza a matar bastantes personas, incluida una familia, más tarde siendo capturado por los guardias de una mansión de donde el dinosaurio escapó, ya que en esta versión el Deinonychus no fue liberado intencionalmente, sino escapó del recinto en donde estaba capturado, y a diferencia de la película, en la novela el Deinonychus no es asesinado por el sheriff, sino por el protagonista. En la novela es un asesino psicótico, siendo mucho más vengativo y mucho más bestial a la hora de atacar. En las secuelas posteriores veríamos a los velociraptores, pero en la novela nunca pudimos ver estas especies, ni tampoco tuvimos alguna referencia de que fueron creadas. Y esas serían las únicas criaturas que comparten las dos versiones, ya que la novela cuenta con un bestiario mucho más extenso, mientras que la película no cuenta con muchas criaturas, siendo solo el T-Rex, Deinonychus y velociraptores las únicas criaturas que aparecen, siendo la diferencia más grande en esta versión y en la otra el bestiario que contienen, siendo a mi parecer mucho mejor el de la novela, contando con especies que incluso hoy en día son algo desconocidas y que el escritor decidió poner en su relato, así que este punto lo gana la novela. Personajes. En la película cuenta con un dúo protagónico, siendo Doc Smith el protagonista, un ebrio guardia de maquinaria de construcción, que constantemente tiene problemas con los protestantes hippies, de los cuales tenemos a Anne Trush, una protestante que tiene cierta interacción romántica con Doc Smith. Tras esto, podemos ver cómo el Deinonychus mata a todos sus amigos hippies. La villana, o principal antagonista de la historia, es la doctora Jane Tripty, una especie de científica que trabaja en la corporación Eunice y que provoca todo el problema con los dinosaurios, que en esta versión se hace mucha énfasis en que son pollos mutados y convertidos en dinosaurios. Al final, Tripty muere tras dar a luz a una cría de Tyrannosaurus Rex, mientras que Doc es perseguido por un T-Rex adulto, y al final, tras matarlo, Doc y Trash son asesinados por miembros del gobierno, porque ahora hay una especie de gripe provocada por los dinosaurios. Demasiado alocado, ¿verdad?
Pues en la novela las cosas son muy diferentes, ya que el protagonista es David Pascal, un reportero frustrado que busca una buena historia para el periódico en donde trabaja, y al igual que en la película se divide en un dúo protagónico, ya que la mayoría de la historia David es acompañado de Jane Pennyworth, la esposa del antagonista de la historia, Sir Pennyworth. Jane es una persona mucho más mayor que David, pero algo de lo cual se nos hace bastante y extrema énfasis es que estos dos personajes tienen muchos encuentros íntimos, con una extrema descripción de los actos que hacen. El principal antagonista de la historia es Sir Pennyworth, es un hombre ya mayor y que con su fortuna logra crear dinosaurios a través de sus fósiles, añadiendo también ADN de otros animales como pollos. Sir Pennyworth, cuando los dinosaurios son liberados por su esposa, intenta escapar, pero es atacado por un toro, el cual deja a Pennyworth bastante herido. Al final, él junto con su esposa logran sobrevivir a duras penas de los dinosaurios, y mientras su esposa está encadenada, Sir Pennyworth muere por sus heridas, y Jane Pennyworth es devorada por lo poco que pudo salvar Sir Pennyworth, unas crías de Tyrannosaurus Rex. Aparte de estos personajes, también hay un interés amoroso para el protagonista, Jenny, siendo la exnovia de David y trabajando junto con él mismo en el periódico. David está enamorado de ella y en un desafortunado momento la encuentra con su nuevo novio en un acto íntimo. En la oficina, David Pascal se desmaya tras presenciar aquel acto. Existen muchos otros personajes, pero considero que estos son los que más desarrollo tienen en la novela y en general en la historia. Hablando generalmente, ambas versiones cuentan con personajes los cuales no son los mejores y en algunos casos hay momentos en la película y en la novela que son bastante innecesarios. En la película, por lo aburridos que resultan, y en la novela, por lo extremadamente descriptivo del acto íntimo que realizan algunos personajes. Le daría un punto a ambas versiones porque al menos en el protagónico, la película, destaca un poco más y en la novela destaca en, bueno, presentarnos a una villana MILF media rara. Locaciones. Para las locaciones de la novela en general, la historia sucede en zonas boscosas o en grandes terrenos de granjeros, siendo en mi opinión lo mejor que tiene. La gran mansión de Sir Pennyworth es un muy lúgubre ambiente, rodea todos los escenarios de la obra, siendo incluso la ciudad o pueblo bastante tétrica. Sé que esto ya dependerá de cada quien, pero para mí los escenarios me hacían sentir como si una tormenta estuviese próxima, con nubarrones en el cielo y con un frío estremecedor en cada sitio de la historia. También debo mencionar que en la novela se nos menciona una cantera de fósiles, ya que antes del pueblo donde se suscita la historia era muy conocido por tener fósiles en el mejor estado de preservación, algo que Sir Pennyworth aprovecharía para crear a sus dinosaurios. Además también tiene segmentos en donde un plesiosaurus ataca a unos jóvenes en un lago, por lo cual ni en el agua podrás estar a salvo en esta versión de la historia. Para la película las locaciones de grabación fueron diferentes lugares de Arizona en Estados Unidos, para la secuela se grabó en el desierto de Nevada para la segunda parte, en California para el spin-off de Raptor, para Tyrion Fórmula se grabó parcialmente en Los Ángeles y Carnosaur 3 se grabó mayormente en estudio y en bodegas rentadas, en una locación desconocida. Centrándonos en la primera película nos topamos con que los escenarios son en su mayoría desiertos interminables y canteras de rocas, siendo un contraste grande con la novela, donde se describían bosques y grandes prados. En la película también hay segmentos en la ciudad, al igual que en la novela, solo que en la película son mucho más cortos y en general casi toda la historia transcurre en los laboratorios de la corporación Eunice, al igual que en la cantera donde Doc Smith se encarga de vigilar la maquinaria de construcción. En ese apartado, por ser mucho más variados, al punto se lo lleva la novela, no solo es una cantera o un laboratorio, siendo un bosque, un prado, una ciudad, una cantera, una carretera o incluso un lago, siendo en mi opinión mucho más interesante que la película. Historia. Ambas versiones arrancan con un mismo problema, el de Inonichus. En la película, la primera masacre que hace es a unos adolescentes alocados, mientras que en la novela es parecido, solo que mucho más bestial y descriptivo, nuevamente con un acto íntimo de intermedio. Se podría encontrar una versión más fiel a la novela en la película spin-off de Raptor, en donde es muy similar a lo que se nos describe en la novela, aunque antes de este ataque presente en la novela y en ambas versiones ocurre otro, a una pareja de granjeros, donde la de Inonichus mata al granjero y a la esposa de este último, tras ver el ataque, le da un paro cardíaco. Ante esto, la película existe su trama de una gripe provocada por los dinosaurios, que fue intencionalmente liberada y creada por la doctora Tripti, siendo lo que provoca que las mujeres queden embarazadas y den a luz a dinosaurios, solo habiendo una única cura. Antrosh se infecta de esta gripe y Doc logra rescatar y aplicarle la cura a tiempo, pero son abatidos a disparos por el gobierno, quien estaba erradicando a todos los infectados de la gripe y también destruyendo la única cura disponible.
En la novela no existe esta subtrama, siendo la única amenaza a las criaturas. Tampoco se le da mucha relevancia al ADN de Pollo, siendo en la novela solo un diálogo casual, mientras que en la película se le da demasiada relevancia. Además, en la película también se nos menciona que los dinosaurios tenían un sector común de migración, que era la cantera donde trabajaba Doc Smith. Por eso el Tyrannosaurus Rex recordó que solía migrar a este sitio hace 65 millones de años, mientras que en la novela no sucede esto, siendo que los dinosaurios, tras ser liberados, buscan comida por los alrededores de la mansión Penworth, siendo la ciudad en donde mayor cantidad de alimento hay. Además, algunas otras especies se quedaron en granjas que estaban cerca de la mansión. El final de ambas historias es similar, con intervención del gobierno y del ejército para erradicar la amenaza, solo que en la novela la amenaza son los dinosaurios y en la película la amenaza son los infectados de esta gripe extraña. En general, la película y su saga en general se consideran un 10% de lo que es la novela, con momentos, personajes y mucha historia eliminada para hacer una película más fácil, rápida y barata de producir y grabar, siendo una pena que en la gran pantalla no viéramos especies de la novela como el Megalosaurus, así que como no viéramos una trama más fiel a lo presentado en el papel, pero considero que querían hacer una versión rápida y de muy bajo presupuesto, quizás fue lo mejor, que muchas secuencias y muchas criaturas se quedaran en el papel y en la interpretación de cada lector. Creo que en cuanto a historia es un punto a la novela, solo que si la comparamos con la primera película, ya que de compararla con toda la saga fílmica, el punto sería para ambas obras, ya que en lo personal la trama de la segunda película, aunque es un Aliens con dinosaurios, tiene cierto encanto, siendo mejor que la trama de pollos dinosaurios o que de mujeres que dan a luz a dinosaurios. Luego, en sus demás secuelas es variable su calidad, decayendo demasiado en algunas, así que diría que este punto es un empate. En el caso de las películas simplemente son salvadas por la segunda. Calidad. Creo que este apartado es demasiado debatible, ya que la calidad de ambas obras es bastante cuestionable. Hay dinosaurios, sí, también hay muertes muy buenas, cierto, pero su calidad narrativa creo que es algo demasiado debatible, siendo en el caso de la película demasiado alocada y bizarra, mientras que la novela es demasiado explícita en mostrar 300 momentos íntimos que no eran para nada necesarios. Creo que esto ya dependerá de cada uno, pero a mi opinión la novela se lleva a este punto, ya que a pesar de tener constantes momentos muy descriptivos, es menos peor. En cuanto a las criaturas prehistóricas, aparecen más. Hay una mejor historia y en general se siente mucho más suspenso en el aire, teniendo la incertidumbre de qué pasará, mientras la película no tiene nada de eso y se centra más en lo bizarro y en lo mal ejecutado que está su guión. Quería competir con el estreno, con Jurassic Park, así que no le podíamos pedir mucho. Considero que la película tiene mayor calidad en cuanto a contar su historia, mientras que la película pues está ahí, con una saga que nadie pidió, con una segunda película aceptable y con una mala fama por su bajo presupuesto. La novela, en cambio, no tuvo secuelas, es mejor aceptada y es mucho mejor valorada. Muchos dicen que tienen muchas similitudes con Jurassic Park, saliendo tanto la novela como la película de Carnosaur tiempo antes que la novela y la película de Jurassic Park, pero la única similitud que se le puede notar en las novelas es que la creación de los dinosaurios es por parte de un anciano idiota. Eso y que ambas hablan sobre la genética y la clonación, aunque Carnosaur se va más por lo explícito, aunque bueno, al menos en la película de Jurassic Park el anciano es mucho mejor tipo que lo que fue Sir Pennyworth y el Hammond de las novelas. Además, lo de la mansión con dinosaurios medios sería rescatado para Jurassic World Fallen Kingdom, así que podemos decir que Carnosaur inspiró algo de Jurassic World, pero bueno, me fui mucho por las ramas. Yo le doy este punto a la novela de Carnosaur, dándola como ganadora de ser una historia no tan mala, y al menos tienes una MILF y un Tarbosaurus en la misma historia. Antes de terminar vamos con las dudas, recomendaciones y saludos, que tanto les encanta esta sección al final de los videos. Spring 4340 nos pregunta si hablaremos de Creative Beast Studio, la marca que trae Beast of the Mesozoic. Pues la verdad, lo he pensado, aunque esta marca está aún en desarrollo y le falta un largo camino. Además tendré que conseguirle algunas piezas de esta marca para poder hablar, conociendo cómo es su calidad. También nos dice si podríamos hacer un top de animales desconocidos del Cenozoico. Sería una muy buena opción, aunque la verdad tendría que investigar un poco, lo tendré en cuenta. Amaro F7G7G nos da una recomendación para hacer un video de todos los dinosaurios de Dino Valley. Lo he estado posponiendo durante un tiempo, pero intentaré hacerlo, aunque será un dolor de cabeza organizar todas esas especies. Santino Martín Dinoto nos pregunta si podemos hablar sobre los dinosaurios de Clarín. He visto esas piezas muchas veces, además creo que vale la pena investigar sobre esa línea, lo tendré muy en cuenta. Si tú tienes tu duda, recomendación o quieres un saludo, no olvides dejarlo en los comentarios. Y también, dime qué versión de Carnosaur te gusta más. Sin más, yo me despido, y espero que este video de diferencias de ambas versiones les gustará. Yo soy Genaro, esto es Gen Films, te quedas con lo que matas, y los veré pronto en la próxima pesadilla.